El color negro es ampliamente relacionado con la pérdida, el luto, la tristeza, la depresión, la mala suerte, la rabia y seres malignos o con intenciones negativas. Pero también está relacionado con el misterio, el poder, elegancia y la sofisticación, mientras que el blanco se relaciona con la pureza, inocencia y aquellos seres bondadosos, pulcros y con buenas intenciones. Por ello es que los ángeles y dioses siempre son vestidos con tonos blancos, mientras que la maldad es siempre obscura y negra. Una de las analogías más escuchadas sería el yin y el yang, en el cual, por medio de esta caracterizada figura, se nos dice que dentro de la luz o bondad siempre hay algo de obscuridad o maldad, y que dentro de la obscuridad o maldad hay algo de luz o bondad. La lluvia es considerada para representar cambios espirituales. Se dice que la lluvia ayuda a tranquilizar nuestras mentes y anima a nuestra alma a dejar la negación, aclara la mente, y nos dice que dejemos de obsesionarnos con tareas que no hemos terminado y que quizás nunca podamos concluir, para que así volvamos a empezar con la decisión de cumplir nuestro objetivo, esta vez con tu propia persona. El lado A de Cool With You sigue a una chica preciosa, sí, nuestra Hyo Young, la cual seguramente reconocerán principalmente por Squid Games. Y Dios, qué bonita es. Pero bueno, ella va siguiendo a una chica hasta su trabajo e imita sus pasos. Este encuentra un paraguas negro y lo toma para cubrirse de la lluvia. Posteriormente, sigue a un chico a varios sitios, pero esta no la puede ver. Incluso en la parte final en la que lo sigue hasta su casa, se puede ver cómo es que no se refleja nada en el espejo. El video concluye con ella bajo la lluvia, ya no cubriéndose con nada y dejando que la lluvia caiga en ella. Un cuadro, el cual es visible durante el video, es titulado Eros Cupido y Psyche y fue elaborado por Picot. Cupido o Eros representaba el poder sobrecogedor del amor, que por su fuerza también puede llegar a destruir, mientras que Psyche representa el poder del alma o de la vida. Este cuadro sigue el mito de Eros y Psyche, en el cual se narra cómo una reina y un rey tienen a 3 hijas, siendo Psyche la menor de ellas. Con una belleza deslumbrante se le consideraba como una posible reencarnación de la diosa Afrodita entre los hombres, lo cual hizo estallar en celos a Afrodita, y quien ordenó a su hijo, Eros, que hiciera que Psyche se enamorara del hombre más ruin que existiera jamás. Curiosamente, miles de hombres adoraban a Psyche, pero ninguno de ellos le traía la felicidad de pedirle la mano. Los padres de Psyche se acercaron al oráculo por respuestas. Sin embargo, este les dijo que sí se casaría, pero sería con un monstruo de otro mundo. Para esto, cabe recalcar que Psyche era una simple mortal. Sus padres y ella, aceptando su destino, la llevan a donde el oráculo les dijo que tendría lugar dicho evento, dejándola en lo alto de unas montañas, abandonada en llanto. El Céfiro, o llamado viento del oeste, la encuentra y la deja en un valle colmado de flores. Al ella despertarse, se adentra en el bosque que tenía más cerca, dejándose llevar por el sonido del agua, y encontrando un palacio, en el cual se refugia, y es en donde se encuentra un desconocido, el cual le pide la mano. Lo que le llama la atención aquí es que nunca puede verle el rostro, y solamente yace en la oscuridad. Esta va a visitar a sus hermanas, las cuales, celosas de ver que ella estaba viviendo en un palacio lujoso, y que ellas estaban casadas con unos muertos de hambre, le hacen creer que su esposo era una serpiente horrorosa, y que tenía que matarlo antes de que la devorara, por lo que, al llegar la noche, decidida a clavarle un cuchillo, enciende la lámpara para verle el rostro, y resulta ser Eros, el más hermoso de todos los dioses. Él se siente traicionado, quien había entregado su amor en contra de los deseos de su recelosa madre, por lo que se marcha. Psyche decide irlo a buscar, y Afrodita le tiende numerosas trampas en nombre de hacer las tareas para volver a ver a Eros, y una de ellas la termina sumergiendo en un sueño eterno. Eros sale en búsqueda de su esposa para despertarla de su sueño, y Zeus, teniéndole compasión, decide acceder ante sus súplicas, el hacerla inmortal para que viviera con él en los cielos. Su casamiento duraría por la eternidad, incluso tienen una hija, la cual llevaría el nombre de Edoné. A ver, tengo numerosas interpretaciones al video, pero creo que la más acertada es la que les diré, aunque cabe recalcar que aún no hay nada confirmado, por lo que recomiendo que tomen mi palabra con pinzas.
Hoyeon, la protagonista del video, tomaría el papel de la mismísima Psique, la cual quiere enamorarse y simplemente nadie quiere salir con ella, ya que Afrodita, en este caso sería el señor, le ordenó a Eros, que sería New Jeans, que sí que se enamorara del hombre más ruin y despiadado, pero en su lugar, Eros simplemente le pone un bloqueo o una protección para que ningún hombre pudiera hacerle daño, y por ello es que por el final del video y antes de iniciar con la segunda canción, todos los recuerdos que tuvo a su lado, el chico los recuerda, pero con alguien más. Al final, Afrodita sonríe porque sabe que aunque sí que fuera muy bella, nunca podría alcanzar la felicidad con ningún hombre. Después de la traición del hombre que pensaba que podría estar con ella se va del lugar y escucha a New Jeans en su papel de Eros, seres hermosos pulcros, bailando al ritmo de la canción Get Up. Hoyeon o Psique se va del sitio, dejando un espacio para una posible continuación a esta trama. La letra de Cool With You nos expresa los sentimientos de Eros hacia Psique, diciendo que la hace sentir refrescante, genial y que solamente le sucede cuando está al lado de su amor. Mientras que la letra de Get Up dice: levántate, no quiero enfrentarme a tu sombra. Lo cual me confirma nuevamente mi teoría sobre que New Jeans son Eros Cupido, ya que, si recuerdan bien lo que les comenté antes, el mito de Eros y Psique nos dice que Afrodita hace que Psique termine cayendo en un sueño eterno por mera venganza, así que Get Up sería ese grito de fuerza para que Psique tome fuerza y se levante por su amor. La narrativa es complicada. ¿Qué posible relación podría tener con sus videos anteriores? A ver, si bien es cierto que en Oh My God se nos presentó el poder de la imaginación, también es cierto que desde Dito se nos mostró el cómo es que se alternan las realidades y que se pueden mezclar, considerando mi video anterior de Dito, el cual se los dejo en las tarjetas o en la descripción, y considerando que en Oh My God la única acuerdo con coherencia es Daniel, porque pues es la única que parece tener en cuenta que New Jeans es New Jeans. Es curioso saber que al menos con New Jeans no se sigue un solo hilo de una única historia y que tratan en cada video de brindar una única y diferente narrativa. Por eso es que Oh My God abrió el panorama de las múltiples realidades y que las chicas de New Jeans puedan estar en cualquier parte que imaginen y jugando el papel que ellas imaginen. Y esa creo que es la única y especial relación que tiene con sus videos pasados. Pueden estar en muchas historias y contárnoslas por medio de sus videos. Abro un inciso aquí porque hay mucha gente que está diciendo que Hoyeon se puede tratar de Cupido Eros, New Jeans juega el papel de Psique y el señor seguiría jugando el papel de la mamá de Eros, que es Afrodita. Por lo que Afrodita transfiere los recuerdos con Eros Cupido a otra chica porque no quiere ver a su hija con un mortal, lo cual también tiene sentido y puede encajar con el storyline que se nos presentó. Aunque también hay gente diciendo que Hoyeon juega el papel de la hija de Eros, pero esto no tiene sentido, ya que no hay información suficiente que nos diga el papel que Done juega en la mitología griega, más que simplemente funciona como la hija del duradero matrimonio entre Eros y Psique, por lo que sigo creyendo que la teoría que les dije anteriormente es la más acertada de todas. Cada quien puede sacar sus conclusiones de los videos, y eso es lo que hace tan interesante a New Jeans. Si te gustó mi investigación, por favor compártela y dame apoyo. Trato de subir todas las canciones traducidas de New Jeans al canal, y también de vez en cuando subo más videos como estos. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, y hasta quizás tu propia conclusión acerca de los videos. Revisaré absolutamente todos y fijaré el más interesante. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por ver, y hasta el próximo capítulo de El Lore de New Jeans.